diferencia, pero esa diferencia la tienen lo mismo los artistas, que la tiene absolutamente cualquier ciudadano. Verdaderamente, quizá lo más interesante que podríamos tener aquí en esta presentación que me decidí a hacer, lo más interesante es esa especie como de regreso a la pintura. Regresar a la pintura, en mi caso, significa volver a pintar. Significa también que no he pintado en mucho tiempo. Yo creo que lo que es pintar sobre lienzo, seguramente hace como de 30 a 35 años, por lo menos, que no lo tocaba. En el año 68 hice una exposición en la Facultad de Políticas, aquí en Madrid, en plena efervescencia política de la universidad, una exposición contra la guerra de Vietnam. Era una exposición que pinté aproximadamente en 6 meses a mi regreso de Estados Unidos. Lógicamente esa temática estaba muy influida por mi estancia en los Estados Unidos y por mi toma de posición político e ideológica con respecto al imperialismo americano de la época. Y eso implicaba también pues una cierta rabia personal que se manifestó en esa exposición de pintura. Mi posición era una posición bastante izquierdista en aquella época y no tuve demasiado eco entre los camaradas entonces pintores y por supuesto tampoco entre el resto de los artistas que por necesidades de la dinámica de esta lucha conectábamos con ellos, hablábamos con ellos y movilizábamos en diferentes acciones, digamos, en el campo del arte o en el campo de los artistas contra el régimen en aquel momento. En un local fundé una galería de arte, en este caso se llamaba una galería de arte alternativo, es una galería de arte experimental, algunos lo llamaban, otros lo llamaban de una galería underground. Y era underground quizá también porque era un sótano en la calle Villalar en Madrid. La verdad es que esa galería representó un trabajo, un esfuerzo bastante grande que me separó un poco de lo que era la actividad artística individual. La dirección de la galería, el buscar las actividades que allí se desarrollaron, las personas que participaron en esas actividades, que fueron artistas, gran parte de ellos pues hoy en día muy conocidos, como podía ser Raimundo Patiño, que ya murió, un gran amigo además, Alberto Corazón, que también expuso en la galería, Francesc Torres, Frederic Amat, los Pérez Mínguez en fotografía, etcétera, etcétera. Esa actividad, ya digo, me redujo un poco la actividad personal, individual en el arte. Pero también había un rechazo por mi parte a la pintura, por decirlo de alguna forma, que en aquel momento yo llamaba la pintura de Caballete, es decir, el cuadro de Caballete. Porque no es que ahora haya cambiado demasiado, pero en aquel momento la filosofía que me guiaba a ese rechazo estaba también muy influida del Mayo francés, el año 68, la gente, los artistas que, sobre todo en Francia, no en España, pero que en Francia sí tuvieron un gran papel y una gran actividad intelectual, digamos, ideológica, alrededor
alrededor de la función del arte, alrededor de la obra del artista en la sociedad capitalista. Y ese rechazo, por un lado, me separó de lo que era la pintura propiamente dicha, y pasé por una etapa de trabajo gráfico, de trabajo del múltiple sobre papel. En este caso montamos un taller de serigrafía y un taller donde también tratábamos de organizar de alguna forma una actividad artística, una actividad gráfica, una actividad creativa, pero digamos muy relacionada con el mundo, pues el mundo de la lucha, el mundo de los barrios, el mundo del movimiento ciudadano, el mundo de esa que en ese momento se estaba formaba parte de esa gran ola que creció hasta que llegó, hasta mejor dicho, que se consiguió traer la democracia a España en los años finales de los 70. Bien, me dediqué entonces a una actividad que entonces no se llamaban instalaciones, pero sí, que aquí los tengo de compañeros ahora, que es una instalación rescatada de precisamente el año 74, donde yo quería que interviniera ya una serie de elementos menos elitistas, como era la pintura propiamente dicha, o la temática pictórica, etcétera, y que intervenían pues elementos más comunes a lo que entonces consideraba un arte más popular, que era pues integrar en este caso estas figuras con una serie de connotaciones que en los montajes se añadían, connotaciones sociopolíticas, es decir, la preocupación por el mundo del trabajo, digamos, la crítica que subyacía en una serie de elementos que entonces todavía no se podían manifestar de forma muy, ¿cómo diría yo?, muy pública, porque vivíamos todavía con Franco, es decir, y la represión se